El sol rojo sangre del atardecer extendía sombras largas sobre el andén, mientras Mirai Lockwood sostenía su equipaje con dedos temblorosos, observando con cautela las calles polvorientas de Wheatland, en el territorio de Wyoming. Corría el año 1878, y había viajado más de 1000 millas para escapar de los susurros que la perseguían como fantasmas en los salones elegantes de Boston. Su reputación estaba hecha trizas, su apellido deshonrado. Solo le quedaban las ropas dentro del baúl, una pequeña bolsa con ahorros y un anuncio arrancado de un periódico que prometía empleo como maestra en aquel remoto rincón del oeste. La estación estaba casi vacía cuando el tren se alejó, su silbido desvaneciéndose igual que la vida que había dejado atrás. Mirai alisó su vestido azul marino, ajado por el viaje, sintiéndose fuera de lugar con su cuello alto y las botas ceñidas. Su cabello castaño se escapaba de las horquillas tras días de traqueteo y se sentía agotada, cubierta de polvo y cansancio. «¿Señorita Lockwood?», preguntó una mujer mayor, de rostro curtido y lentes que brillaban bajo el sol. «Soy Hester Quilwind, del Consejo del Pueblo. La estábamos esperando». Mirai forzó una sonrisa, procurando que su voz no revelara los nervios. «Gracias por venir a recibirme. Agradezco la oportunidad de enseñar aquí». Hester la observó de arriba abajo con ojo crítico. «Es más joven de lo que imaginábamos. ¿24? «22», corrigió Mirai con suavidad. Murmuró la mujer antes de continuar. «El curso empieza en 2 semanas. Le he conseguido alojamiento temporal en el Wheatland Inn, hasta que encontremos algo más permanente. La anterior maestra, la señorita Holloway, tuvo que regresar al este de forma repentina, por una emergencia familiar, o eso dijo». El tono de Hester dejaba claro que no lo creía del todo, pero Mirai no estaba en posición de cuestionar nada. Tomó sus cosas y la siguió por la calle principal, envuelta en polvo dorado por el sol poniente. El pueblo era más grande de lo que había esperado, aunque aún pequeño para los estándares del este. Una única calle ancha bordeada de edificios de madera, un almacén general, un banco, una taberna bulliciosa a pesar de la hora temprana y unas cuantas tiendas más. Varias personas se detenían a mirarla con curiosidad. «La posada está ahí adelante», dijo Hester, señalando un edificio azul de 2 pisos. Bram Hollowcrest, el propietario, ya fue informado de su llegada. «La escuela está al norte del pueblo, cerca de la iglesia. Mañana se la mostraré». Justo cuando se acercaban a la posada, el retumbar de cascos las hizo girarse. Un grupo de jinetes se acercaba levantando nubes de polvo. Al frente iba un hombre cuya sola presencia imponía respeto. Alto, de hombros anchos, con el rostro endurecido por el sol bajo un sombrero de ala ancha. A diferencia de los demás, que iban cubiertos de tierra, él vestía una camisa blanca limpia bajo un chaleco abierto, aunque sus botas y pantalones de mezclilla mostraban el desgaste del trabajo duro. «Ese es Jackson Thornville», murmuró Hester bajando la voz. «Dueño del rancho más grande de la región, el Double R. Suministra carne desde aquí hasta Denver. Parece que acaba de volver con sus hombres del norte». Mirai observó cómo los jinetes se detenían frente a la taberna. Jackson desmontó con la facilidad de quien nació sobre una silla de montar. Hablaba con sus hombres, su voz grave se oía firme, sin necesidad de elevarla. Cuando se giró, Mirai alcanzó a verle el rostro. Mandíbula fuerte, piel curtida y unos ojos azules y claros como un lago de montaña, marcados por líneas que hablaban tanto de risas como de años difíciles. Por un instante, esos ojos se cruzaron con los suyos, y algo se agitó en su pecho. Desvió la mirada enseguida, recordándose que no había viajado al oeste por amor. Había venido para olvidar un escándalo y empezar de nuevo, y lo último que necesitaba era llamar la atención. «El señor Thornville también forma parte del Consejo del Pueblo», añadió Hester. «Es un hombre influyente, pero justo. No conviene tenerlo de enemigo». Mirai asintió en silencio,
sintiendo cómo la idea de enfrentarse al consejo y a aquel ranchero de mirada intensa le revolvía el estómago. ¿Y si alguien descubría la verdad sobre por qué había abandonado Boston? ¿Y si los rumores llegaban antes que ella? El Wheatland Inn resultó ser un lugar sencillo pero limpio. En el vestíbulo, un hombre calvo y sonriente salió al encuentro de las dos mujeres. «¡Ah, la nueva maestra! Bienvenida a Wheatland, señorita Lockwood. Soy Bram Hollowcrest. Es un placer tenerla con nosotros». «Gracias, señor Hollowcrest», respondió Mirai, devolviendo la sonrisa con gratitud. La calidez del hombre era un alivio después de tantos días de viaje. «Le he preparado nuestra mejor habitación», dijo él, tomando una llave del estante. «Segundo piso, con vista a las montañas. Tal vez no sea como lo que estaba acostumbrada en el este, pero es cómoda». «Estoy segura de que será perfecta», aseguró ella. En realidad, no sabía qué esperar, pero cualquier lugar fijo ya le parecía un lujo. Su antiguo hogar en Boston había sido espacioso y elegante, lleno de arte y muebles finos. Todo eso había quedado atrás, destruido por el escándalo y la crueldad de la alta sociedad. Tras despedirse de Hester, Bram la acompañó a su habitación. Una cama estrecha con una colcha de retazos, una palangana de porcelana sobre una mesa, un pequeño escritorio bajo la ventana y un armario sencillo. Pero la vista de las montañas nevadas, recortadas contra el cielo ardiente, la dejó sin aliento. Al quedarse sola, Mirai Lockwood se sentó en el borde de la cama y dejó que las lágrimas cayeran al fin. Estaba sola en un lugar desconocido, lejos de todo lo que había sido su vida. Pero por primera vez también sintió la libertad de poder empezar de nuevo. Al fin sola, Mirai Lockwood se dejó caer sobre el borde de la cama y permitió que la fragilidad la alcanzara. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras la magnitud de su situación la golpeaba con fuerza. Estaba sola en un pueblo desconocido, rodeada de vastas llanuras y de gente que no sabía nada de su pasado. Justo lo que ella quería. Aunque esa libertad también daba miedo. Después de lavarse la cara y cambiarse por un vestido limpio, decidió bajar a cenar. El comedor del Wheatland Inn estaba casi lleno. Viajeros de paso mezclados con vecinos del lugar. Escogió una mesa en la esquina, deseando observar sin ser vista. Sin embargo, su ropa del este y su rostro nuevo atrajeron miradas curiosas. A mitad de un guiso de carne sorprendentemente bueno, la puerta se abrió y entró Jackson Thornville, acompañado de un joven de rasgos parecidos, quizá un hermano o primo. La presencia del ranchero llenó la sala. Las conversaciones se apagaron por un instante antes de retomar en tono más bajo. Para su infortunio, la única mesa libre estaba justo junto a la suya. Jackson asintió cortésmente al sentarse, y sus ojos azules reconocieron de inmediato a la mujer que había visto en la calle. «Buenas noches, señora», saludó con una voz grave, cálida, con un dejo del sur. «Debe de ser la nueva maestra de la que habló Hester Quilwind». Mirai dejó la cuchara sobre el plato, consciente del rubor en sus mejillas. «Sí, así es. Me llamo Mirai Lockwood. Acabo de llegar desde Boston». «Jackson Thornville, a su servicio», respondió él, inclinando apenas la cabeza. «Y este es mi capataz, Ronan Pikewell». «Bienvenida a Wheatland, señorita Lockwood. Está bastante lejos de Boston». «Así es, señor Thornville», repuso ella, intentando mantener la compostura. «Un largo camino». «¿Qué la trae hasta acá?», preguntó él con tono casual, aunque su mirada resultaba inquisitiva. La mayoría de los del este suelen considerar Wyoming demasiado salvaje para su gusto. Mirai había ensayado esa pregunta más de una vez. Principalmente, la oportunidad de enseñar. Creo firmemente que la educación es esencial, sobre todo en territorios que están creciendo. No era del todo mentira. Había enseñado en un colegio para señoritas en Boston antes de que todo se viniera abajo, y realmente creía en la enseñanza. Pero el verdadero motivo de su huida era mucho menos noble. Jackson la observó unos segundos, como si intentara descifrar lo que no decía.
Un pensamiento admirable, comentó al fin. Nos hace falta más gente que piense así. Muchos ven el oeste solo como un sitio para hacerse ricos rápido, o para esconder sus errores. El comentario, lanzado al aire, le hizo latir el corazón con fuerza. ¿Habría notado algo? No podía estar segura. Los niños merecen aprender, sin importar dónde vivan, respondió ella, intentando mantener el control. Estoy deseando ver el aula mañana. No es gran cosa, admitió él. La construimos hace 4 años, una sola habitación y unos 20 alumnos de distintas edades. Le espera bastante trabajo. Antes de que Mirai pudiera contestar, la puerta volvió a abrirse. Entró un hombre elegantemente vestido, con reloj de oro y traje oscuro. Era obvio que tenía dinero. Al ver a Jackson, se acercó con paso decidido. Thornvale, lo saludó con un leve gesto. Necesito hablar contigo sobre el asunto del agua. El rostro de Jackson se endureció apenas, aunque su voz se mantuvo serena. Señorita Lockwood, le presento a Corbin Draymore, presidente del Banco Territorial y también miembro del Consejo. Draymore, ella es la nueva maestra del pueblo. El banquero le sonrió, pero su sonrisa no tocó los ojos. Un placer, señorita Lockwood. Boston, dice. Tengo conocidos allí. Quizá compartimos amistades. Un escalofrío recorrió a Mirai. Era justo lo que más temía. Alguien con conexiones en la sociedad de Boston. Tal vez, respondió evasiva. Boston es una ciudad muy grande. Cierto, repuso Draymore, sin apartar la vista de ella. Tendremos que hablar de eso en otro momento. Pero ahora debo tratar un asunto con el señor Thornvale. No es el momento, Corbin, dijo Jackson con calma. Los negocios pueden esperar hasta mañana. El rostro del banquero se tensó con disgusto contenido. De acuerdo, mañana entonces, en mi oficina. Se inclinó levemente hacia Mirai. Señorita Lockwood, espero nuestra próxima charla. Cuando el hombre se marchó, el estómago de Mirai se cerró. Si Draymore tenía contactos en Boston, solo era cuestión de tiempo antes de que descubriera su pasado. Sin apetito, se disculpó y subió a su habitación con la mente llena de pensamientos sombríos. La mañana siguiente amaneció clara y fresca. El aire de montaña le llenó los pulmones mientras acompañaba a Hester Quillwind hasta la escuela. El edificio, de madera sencilla, se levantaba sobre una pequeña colina al borde del pueblo, con una torre campanario modesta que brillaba al sol. No será lo que usted acostumbraba en el este, comentó Hester, abriendo la puerta, pero cumple su función. Dentro, una hilera de pupitres sencillos enfrentaba el escritorio del maestro. En una pared, algunos estantes albergaban libros viejos y desgastados. 2 ventanas grandes dejaban entrar la luz, y una estufa de hierro prometía calor en los crudos inviernos de Wyoming. Allí, Mirai Lockwood sintió por primera vez algo parecido a esperanza. Un nuevo comienzo, quizás, lejos de todo lo que la había perseguido. Es precioso, dijo Mirai Lockwood con sinceridad. El aula era sencilla, quizás rústica, pero estaba limpia y bien cuidada. Podía imaginarse allí, enseñando a niños ansiosos por aprender. Hester Quillwind le mostró las pequeñas habitaciones anexas detrás de la escuela, un dormitorio, una diminuta cocina y una salita con una ventana que daba al campo. Aquí vivía la señorita Holloway, explicó. La mayoría de las maestras solteras se alojan aquí. Es modesto, pero tendrá su privacidad. Mirai sintió un alivio genuino. Aquello era mejor que seguir hospedada en la posada, donde corría el riesgo de encontrarse con Corbin Draymore o con algún curioso del pueblo. Es perfecto. ¿Cuándo podría mudarme? Mañana mismo lo dejaré todo listo, respondió Hester. Pero antes hablemos de sus deberes. Pasaron casi 1 hora revisando el calendario escolar, el temario y las familias cuyos hijos estarían bajo su cuidado. Al terminar, Mirai se sintió más tranquila. Eso al menos era algo que sabía hacer bien. Enseñar le devolvía una parte de sí misma.
Al salir de la escuela, vio a Jackson Thornvale acercarse a caballo. Descendió con elegancia y amarró las riendas. «¡Damas!», saludó, quitándose el sombrero. «Hester, señorita Lockwood, ¿qué le parece nuestra humilde escuela?» «Encantadora», respondió ella sonriendo. «Tengo muchas ganas de empezar a enseñar». Jackson asintió, con un brillo amable en los ojos. «Me alegra oírlo. En Wheatland valoramos la educación». Luego miró a Hester. «¿Le importaría si hablo un momento en privado con la señorita Lockwood?» La mujer arqueó una ceja, pero accedió. «Por supuesto. Debo pasar a ver al reverendo Orren Valehart de todos modos. Le avisaré cuando su alojamiento esté preparado». Y se marchó, dejándolos solos. Jackson señaló un banco bajo un álamo. «¿Nos sentamos? No es conversación para tener de pie con este calor». Mirae dudó, pero acabó sentándose, cuidando de acomodar su falda. Él se sentó a cierta distancia, respetuoso. «Señorita Lockwood», empezó con tono franco. «No quiero parecer entrometido, pero uno reconoce cuando alguien está huyendo de algo». Ella se tensó, apretando su bolso con fuerza. «Se equivoca, señor Thornvale». «No lo creo», dijo él con suavidad. «Y no estoy aquí para juzgarla ni para asustarla. Al contrario, quería advertirle sobre Corbin Draymore. Es un hombre astuto, con contactos en el este, y parece demasiado interesado en su pasado». Mirae sintió la garganta seca. «¿Por qué me lo dice?». Jackson se inclinó un poco hacia adelante, con una sinceridad que desarmaba. «Porque lo que sea que dejó atrás es asunto suyo. Aquí juzgamos a la gente por lo que hace, no por lo que fue. Pero Draymore no piensa igual. Le gusta coleccionar secretos y usarlos cuando le conviene». «¿Y usted no?», preguntó ella con un dejo de desconfianza. Jackson soltó una risa breve y cálida, que suavizó su rostro. «Tengo suficientes problemas con 5,000 acres y cientos de cabezas de ganado. Créame, no tengo tiempo para los secretos ajenos». Luego su expresión volvió a ser seria. «Pero sí me interesa proteger este pueblo, y usted ya forma parte de él». Mirae no supo qué decir. Aquel hombre le ofrecía protección sin pedir nada a cambio, sin siquiera saber su historia. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero había algo en su mirada directa que inspiraba confianza. «Gracias por advertirme», murmuró. «No hay de qué. Pero recuerde», dijo él poniéndose de pie y acomodándose el sombrero. «Si alguna vez necesita ayuda, mi puerta siempre estará abierta. El Double R Ranch está a unos 8 kilómetros al norte. No tiene pérdida». Cuando empezó a alejarse, ella lo llamó. «Señor Thornvale, ¿por qué ayudaría a alguien que casi no conoce?». Él se volvió, los ojos azules brillando bajo el sol. «Porque todo el mundo merece un nuevo comienzo, señorita Lockwood. Su pasado termina en mi puerta. Si algún día llega hasta allí». Montó su caballo y se alejó al trote, dejando a Mirae con aquellas palabras que le encendieron una calidez extraña en el pecho. Los días siguientes pasaron entre preparativos. Se instaló en su pequeño alojamiento y dejó la escuela lista para el inicio del curso. Conoció a varias familias del pueblo. La mayoría la recibió con amabilidad, aunque con curiosidad evidente. Los niños se asomaban tímidos tras las faldas de sus madres, y ella se esforzó por aprender cada nombre, organizando en su mente las clases que pronto comenzarían. Veía a Jackson Thornvale de vez en cuando en el pueblo. Sus encuentros eran breves, pero cada vez más cordiales. Él respetaba su silencio. Nunca volvió a mencionar su pasado ni sus sospechas. Corbin Draymore, en cambio, la inquietaba más con cada pregunta velada sobre Boston y sus familias influyentes. Y cada vez que lo veía sonreír con esa falsedad elegante, Mirae Lockwood recordaba las palabras del ranchero. «Tu pasado termina en mi puerta». Y se aferraba a esa promesa como quien se aferra a un rayo de sol en medio de la tormenta. «Debe de haber sido espléndido el baile de verano de Astor», comentó Corbin Draymore una tarde, cuando se cruzaron frente a la tienda general. «Dicen que fue el evento social de la temporada».
El corazón de Mirai Lockwood se aceleró. Aquella noche, precisamente en ese baile, su mundo se había derrumbado. Dudaba que Draymore conociera los detalles, pero el simple hecho de mencionarlo la inquietó. No sabría decirle, respondió con cautela. Estuve indispuesta aquella noche. Los ojos del banquero se entornaron. ¡Qué lástima! Tenía entendido que su familia asistía cada año. Los Lockwood están bien establecidos en la sociedad de Boston, ¿no es así? Disculpe, señor Draymore. Debo preparar mis clases, dijo ella con urgencia, deseando escapar de sus preguntas. El curso empieza el lunes, y tengo mucho trabajo. Se alejó con paso rápido, sintiendo su mirada clavada en la espalda como una presión constante. ¿Cuánto sabía realmente? ¿Y cuánto solo estaba adivinando? ¿Qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? El fin de semana anterior al inicio de clases, mientras ordenaba los libros en la escuela, alguien llamó a la puerta. Al abrir, encontró a una muchacha rubia de unos 16 años, con trenzas y expresión seria. «¿Señorita Lockwood?» «Soy Zillah Duskborn, la hermana de Jackson. Me pidió que le trajera esto». Sostenía un pequeño montón de libros. Son lectores y textos de aritmética de nuestra biblioteca. Jackson pensó que podrían servirle, ya que la colección de la escuela es algo limitada. «¡Qué detalle tan amable!», dijo Mirai, conmovida al aceptar los libros bien usados pero de buena calidad. «Agradezca a su hermano de mi parte». Zillah asintió, dudando un momento antes de añadir. «En realidad hay algo más. Mañana es domingo. Y después del servicio en la iglesia, tendremos una reunión pequeña en el rancho. Nada formal, solo algunos vecinos». Jackson pensó que le gustaría conocer a más gente antes de que empiece el curso. La invitación la tomó por sorpresa, aunque no le desagradó. Había evitado socializar demasiado, temerosa de llamar la atención, pero sabía que no podía permanecer aislada para siempre. «Le agradezco mucho», respondió con una sonrisa. «Me encantaría asistir». Zillah se iluminó. «Perfecto. Mi hermano estará encantado. Él puede traerla de vuelta al pueblo después. Así no debe preocuparse por el transporte». Cuando la joven se marchó, Mirai se quedó pensando. ¿Era pura cortesía de Jackson Thorneville? ¿O había algo más detrás de su gesto? Y más inquietante aún, ¿por qué la idea de que pudiera ser algo más le provocaba ese extraño temblor en el pecho? El domingo por la mañana, Mirai asistió al servicio en la pequeña iglesia blanca de Wheatland. Se sentó al fondo, observando a la comunidad reunida en oración. En las primeras filas vio a Jackson, junto a su hermana y algunos hombres que parecían ser del rancho Double R. Corbin Draymore ocupaba un banco delantero, erguido y altivo. Al terminar la misa, Jackson se acercó con su sombrero en la mano. «Buenos días, señorita Lockwood. Confío en que mi hermana le entregó la invitación». «Así es, gracias. Y también por los libros, me serán de gran ayuda». El ranchero sonrió, y ese gesto transformó su semblante endurecido por el sol. «Me alegra oírlo. Mi madre fue maestra antes de casarse. Esos libros eran suyos». «Entonces me siento doblemente honrada», respondió Mirai, emocionada por el detalle. Viajaron hacia el rancho Double R, en la carreta de Jackson, con Zillah sentada entre ambos, hablando animadamente sobre el nuevo curso. Mirai agradecía su charla, pues llenaba los silencios y le permitía disfrutar del paisaje. El territorio era impresionante, colinas suaves que se extendían hasta montañas lejanas, aún coronadas de nieve. Flores silvestres coloreaban los prados y halcones planeaban en el cielo. «Es hermoso», murmuró casi para sí. «Termina por enamorarte», respondió Jackson, siguiendo su mirada. «Cuando mi padre nos trajo aquí hace 15 años, pensé que era el lugar más desolado del mundo. Ahora no podría imaginar vivir en otro sitio». Al coronar una loma, apareció el rancho. Un conjunto de construcciones amplias, con una casa principal de madera y piedra de 2 pisos,
rodeada de corrales, establos y cabañas. En la distancia, el ganado pastaba bajo el sol. Jackson construyó casi todo esto con sus propias manos, dijo Sela con orgullo. Cuando nuestros padres murieron en el 71, él se hizo cargo de todo. Yo solo tenía 9 años. Mirae lo miró con admiración renovada. Asumir tanta responsabilidad tan joven y lograr aquello era digno de respeto. Es impresionante, dijo sinceramente. El ranchero bajó la vista, algo sonrojado bajo el ala del sombrero. Siempre queda trabajo por hacer. Un rancho nunca está terminado. La reunión resultó ser íntima y sencilla, con los cowboys del Hollow Ranch y algunos vecinos del lugar. Lyra Bexley, esposa de Ronan Pikewell, la acogió con calidez, presentándole a los demás y poniéndola al tanto de la vida del valle. Los Draymore y los Thorneville llevan años enfrentados, le susurró Lyra mientras compartían limonada en el porche. Aquí las rivalidades duran más que los inviernos. Mirae asintió, comprendiendo que aquel nuevo mundo no solo traía esperanza, también secretos y viejas heridas que aún sangraban bajo el sol del oeste. El padre de Corbin Draymore intentó embargar este rancho cuando murieron los padres de Jackson, asegurando que había préstamos sin pagar, explicó Lyra Bexley mientras revolvía su vaso de limonada. Pero él demostró ante el juez que las deudas ya estaban saldadas. Desde entonces, hay sangre mala entre ellos. Eso explica la tensión, comentó Mirae Lockwood, observando cómo Jackson giraba la carne sobre una parrilla improvisada, su voz grave lanzando indicaciones a los cowboys del Hollow Range. Eso y que son hombres de naturalezas distintas, continuó Lyra. Jackson cree en construir algo que perdure, en dejar huella. Draymore solo busca poder y ganancias. Ha estado comprando tierras por todo el territorio. La tarde transcurrió serena, entre buena comida y conversaciones que hacían sentir a Mirae, por primera vez desde su llegada a Wheatland, parte de algo. Había risas, anécdotas y una camaradería sencilla que la envolvía. Jackson se comportaba como un anfitrión impecable, atento, generoso, pero siempre con cierta distancia, como si se cuidara de no acercarse demasiado, aunque ella sentía su mirada, discreta, cada vez que pasaba cerca. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, los invitados fueron despidiéndose. Mirae ayudaba a Sela Duskborn a recoger los platos cuando Jackson se acercó. «Debo llevarla de vuelta antes de que oscurezca», dijo, «a menos que quiera quedarse un rato más». «No, tiene razón», respondió ella, aunque una parte suya no quería marcharse. «Aún tengo que preparar algunas cosas para mañana». El camino de regreso fue tranquilo. Sela se había quedado en el rancho, y el silencio entre ambos no resultaba incómodo. El aire fresco del atardecer traía el aroma de la hierba y el sonido lejano de los grillos. Mirae miró el horizonte, donde las montañas se perfilaban como sombras contra el cielo. «Gracias por hoy», dijo en voz baja. «Ha sido un día muy agradable». Jackson asintió, la luz del crepúsculo marcando los contornos de su rostro. «Les ha caído bien», comentó. «Y eso no siempre pasa. Por aquí, la gente suele desconfiar de quienes vienen del este». «¿Por qué creen que huimos de algo?», preguntó ella con un leve filo en la voz. «Algunos sí», respondió él. «Otros simplemente no saben en lo que se están metiendo. El oeste no es amable con los que no están preparados, ni con los que tienen el corazón débil». «¿Y usted qué piensa de mí, señor Thornvale?». Él tardó un momento en responder. «Ninguna de las dos cosas», dijo al fin. «Tiene acero en el alma, señorita Lockwood. Sea lo que sea que la trajo hasta aquí, me atrevo a decir que no solo sobrevivirá, prosperará». Sus palabras, dichas con tanta calma y convicción, la hicieron sonreír sin poder evitarlo. Al llegar frente a la escuela, Jackson bajó primero y le tendió la mano. Sus dedos se cerraron con firmeza alrededor de su cintura para ayudarla a descender. Y por un breve instante, Mirae permitió que su cuerpo descansara levemente contra el suyo. «Gracias otra vez».
susurró ella. El placer fue mío, respondió él, en el mismo tono bajo. Sus miradas se encontraron un segundo más de lo que dictaban las buenas costumbres. Luego Jackson se apartó, ajustando el sombrero. Le deseo suerte mañana. Esos niños tendrán una gran maestra. Ella lo vio alejarse, la carreta perdiéndose por el camino, con el corazón agitado por emociones que no sabía nombrar. Había venido a Wyoming para escapar, no para sentir de nuevo. Pero Jackson Thornvale estaba haciendo que fuera difícil mantener la distancia. La mañana del lunes llegó clara, con una brisa fresca que movía las cortinas de la pequeña vivienda. Mirae eligió un vestido azul de cuello alto, sobrio pero cómodo, y recogió su cabello con cuidado. Al sonar por primera vez la campana de la escuela, los niños comenzaron a aparecer por el sendero, algunos corriendo con entusiasmo, otros con paso perezoso. En total, 23 alumnos de entre 6 y 16 años llenaron el aula, observando a su nueva maestra con curiosidad. Mirae reconoció a varios del servicio dominical y de la reunión en el rancho, incluidos 2 pequeños hijos de los vaqueros del Hollow Range. «Buenos días», dijo ella con una sonrisa cálida. «Soy la señorita Lockwood y estoy encantada de ser su maestra este año». Comenzaron presentándose y luego repasaron las materias que estudiarían. El día transcurrió rápido. Pruebas de lectura, ejercicios de aritmética, risas tímidas. Los niños eran educados, aunque un poco atrasados respecto a los del este, pero deseosos de aprender. Cuando el sol bajaba y los últimos alumnos se marchaban, Mirae notó una figura al otro lado de la calle. Corbin Draymore la observaba, el sombrero en la mano. Se acercó con una sonrisa ensayada. «Señorita Lockwood, felicitaciones por su primer día», dijo con tono suave. «Espero que los niños no le hayan dado demasiados problemas». «En absoluto», respondió ella, manteniendo una sonrisa cortés aunque el cuerpo se le tensaba. «Han sido encantadores». «La educación es esencial, incluso en estos lugares tan apartados», replicó él, con un brillo calculador en la mirada. «Por cierto, recibí una carta de Boston ayer, de un tal Judge Merrin Crosswind. ¿Le suena familiar?» La sangre se le heló. Ese nombre pertenecía al padre de su antiguo prometido, el mismo que había destruido su reputación. «Creo haber oído el nombre alguna vez», dijo ella, esforzándose por sonar tranquila. «Menciona un escándalo», continuó él con aparente casualidad. «Algo sobre una joven maestra, de buena familia, acusada de conducta impropia con un alumno, que luego huyó al oeste». Mirae se sostuvo del marco de la puerta. «Si tiene algo que decir, señor Draymore, dígalo sin rodeos». El banquero sonrió, la sonrisa de un depredador que acaba de oler la sangre. «Muy bien, señorita Lockwood. Ya sé quién es usted. ¿Y por qué está aquí? La pregunta es, ¿cree que los buenos habitantes de Wheatland deberían saberlo también? ¿Que su antiguo puesto terminó bajo sospechas de inmoralidad?», preguntó Corbin Draymore con falsa cortesía, disfrutando de su poder. «No fue así», respondió Mirae Lockwood, apenas en un hilo de voz. «Esas acusaciones eran falsas. Tal vez», replicó él, acercándose un paso. «Pero los escándalos tienden a seguir a la gente, sin importar la verdad. Estoy en el consejo del pueblo, señorita Lockwood. Una sola palabra mía sobre su pasado, y su cargo aquí sería insostenible». «¿Qué es lo que quiere?», preguntó ella, aunque ya lo intuía. «Nada fuera de lo razonable», sonrió él. «Solo su apoyo en ciertos asuntos del consejo. Jackson Thornvale tiene demasiada influencia y se opone a mis planes de desarrollo. Una voz en su contra sería útil». «¿Quiere que espíe a Jackson?», preguntó horrorizada. «No exactamente», corrigió Draymore. «Solo que defienda el progreso cuando llegue el momento. Piénselo. Su secreto, a cambio de su cooperación. Un trato justo, ¿no cree?». Y con ese veneno envuelto en elegancia, se marchó,
dejándola temblando en el umbral de la escuela. Aquella noche, Mirai caminaba de un lado a otro en su habitación, el pensamiento girando sin descanso. La amenaza de Draymore pendía sobre su cabeza como una espada. Si la historia, o más bien, la versión manipulada por Judge Merrin Crosswind, salía a la luz, perdería no solo su trabajo, sino también cualquier esperanza de empezar de nuevo en Dusthaven. El escándalo que la había expulsado de Boston había sido una farsa, pero una farsa eficaz. Enseñaba en la Academia Pembroke para señoritas cuando atrajo la atención del hijo del juez, Taren Wexmoor. Su cortejo fue correcto, y las familias se alegraron del compromiso. Pero al descubrir la afición de Taren por el juego y los préstamos, Mirae lo enfrentó. Él, humillado, rompió el compromiso y, vengativo, la acusó de conducta inapropiada con un colega. Su padre, poderoso y decidido a limpiar el apellido, se encargó de que toda Boston creyera la mentira. Aunque no había una sola prueba, las murmuraciones bastaron para destrozarla. Su propia familia, más preocupada por las apariencias, le sugirió tomar aire en el oeste. Y ahora, su pasado volvía a alcanzarla. Pero lo más cruel era la exigencia de Draymore: traicionar al único hombre que le había ofrecido respeto y amabilidad genuina. Esa noche no durmió. Cuando llegó la mañana, los ojos le delataban el insomnio. Dio clase a los lúcidos niños del aula con la mente ausente, repitiendo palabras mecánicamente. Al terminar la jornada, se encontró caminando sin rumbo por las calles de Dusthaven, hasta que el camino la llevó hacia el norte, en dirección al rancho Double R. Las palabras de Jackson resonaban en su cabeza. Tu pasado termina en mi puerta. ¿Podría confiar en él lo suficiente como para contarle la verdad? ¿O lo perdería también si conocía los detalles del escándalo? Antes de decidirlo, oyó cascos de caballo acercándose. Levantó la vista y lo vio. Jackson Thornvale, montado, con una expresión que se suavizó al verla. Señorita Lockwood, la saludó desmontando. ¿Tomando el aire después de un largo día? Algo así, respondió ella, esforzándose por sonreír. Él la miró con atención, frunciendo el ceño. Parece preocupada. ¿Está todo bien? La ternura en su tono casi rompió la contención de Mirae. No es nada, mintió. Solo me estoy adaptando al trabajo. Jackson no pareció convencido, pero no insistió. Señaló hacia el horizonte, donde las nubes se amontonaban. Se acerca tormenta. ¿Puedo acompañarla de regreso? Caminaron en silencio unos minutos, él guiando al caballo, ella consciente de su cercanía. Su presencia le resultaba reconfortante, cálida, peligrosamente necesaria. Los niños no dejan de hablar de su nueva maestra, dijo finalmente Jackson. Se la asegura que ya los hace recitar poemas y resolver cuentas que antes no podían. Mirae sonrió con sinceridad por primera vez en días. Son niños brillantes. Solo necesitaban que alguien creyera en ellos. Eso lo dice una maestra de Boston, repuso él. Luego se arrepintió al notar que ella bajaba la mirada. Lo siento. No quise recordarle lo que dejó atrás. Está bien, dijo ella suavemente. Boston parece tan lejos ahora. Pero no lo suficiente, adivinó Jackson. Llegaron a la escuelita justo cuando el trueno rugía a lo lejos. Mirae se detuvo en los escalones, el corazón latiéndole con fuerza. Señor Thornevale. Jackson, dijo, su nombre sonando íntimo en sus labios. Si le cuento algo, ¿me promete escucharme hasta el final antes de juzgarme? Él la miró con gravedad. Lo prometo. Y mantengo lo que dije. Tu pasado termina en mi puerta. Sea lo que sea, puedes confiar en mí. Respirando hondo, Mirae le contó todo. Su antiguo trabajo, su compromiso con Taren Wexmoor, el engaño, la venganza, las mentiras, y ahora la amenaza de Draymore. Durante todo el relato, Jackson permaneció en silencio, pero su expresión se endureció cuando oyó el nombre del banquero.
Cuando ella terminó, el silencio cayó entre ambos. Solo el eco distante del trueno llenaba el aire. Mirae entrelazó las manos, temblando. Así que, eso es todo, susurró, incapaz de soportar más la espera. Ahora lo sabes todo, dijo Jackson Thornvale, su voz baja pero firme. Siempre supe que Corbin Draymore era una serpiente, pero esto ya es demasiado, incluso para él. Se acercó un paso, la mirada fija en Mirae Lockwood. Te creo. Y estaré a tu lado contra Draymore o cualquiera que intente usar tu pasado para hacerte daño. El alivio que sintió ella fue como una lluvia que limpia el alma. ¿Me crees? ¿Así, sin más? He visto cómo tratas a los niños, cómo hablas con la gente del pueblo. Sé leer a las personas, y no hay una gota de mentira en ti, respondió con calma. Además, si las acusaciones fueran ciertas, Draymore no intentaría chantajarte. Ya te habría expuesto. La lógica tenía sentido, pero fue el roce de su mano sobre la de ella lo que rompió la última barrera de contención. Las lágrimas brotaron silenciosas, desahogando semanas de miedo y vergüenza. No sé qué hacer, murmuró ella. Sí lo sabes, replicó él con una confianza tranquila. No diremos nada. Vamos a enfrentarlo juntos. El cielo empezó a soltar gruesas gotas de lluvia. Jackson miró hacia arriba, luego hacia ella. ¿Puedo entrar? Será mejor hablar bajo techo. Dentro de la escuela, Mirae encendió una lámpara y avivó el fuego de la estufa. El olor a madera quemada llenó la habitación. Jackson, sin sombrero, pasó una mano por su cabello empapado mientras caminaba de un lado a otro. Draymore está jugando con fuego, dijo finalmente. Si lo exponemos podría perderlo todo. Pero eso significaría revelar mi pasado, susurró ella, dejándose caer en su silla. No necesariamente. La gente aquí no lo soporta, y ya te han tomado cariño. Si contamos lo justo, si dejamos ver lo que él intentó hacer, podríamos darle la vuelta. La idea le daba miedo, pero tenía sentido. ¿Y si creen en las palabras de Judge Merrin Crosswind más que en las mías? Ese hombre está a miles de kilómetros. Tú estás aquí. Y en el oeste, se juzga a las personas por lo que son, no por lo que dicen los rumores. Un relámpago iluminó la habitación, seguido de un estruendo que hizo que Mirae diera un salto. Jackson se acercó instintivamente. Está justo encima, dijo con voz tranquila. Estas tormentas son fuertes, pero pasan rápido. El corazón de ella latía con fuerza, y no solo por el trueno. Él pareció notarlo y se apartó un poco, con un gesto que revelaba su lucha entre la prudencia y el deseo. Debería irme, dijo con pesar. Si me ven salir de aquí de noche, daría de qué hablar. No necesitas más chismes. Lo entiendo, respondió ella, aunque deseaba lo contrario. Él tomó su sombrero, pero se detuvo en la puerta. Mañana por la noche habrá reunión del consejo. Ven conmigo. Lo enfrentaremos de frente. La palabra juntos le encendió el pecho. ¿Estarías conmigo? Sin dudarlo, dijo él, mirándola con una intensidad que hablaba más que 1000 promesas. Descansa, Mirae. Mañana lucharemos. Cuando salió bajo la lluvia, ella se quedó junto a la ventana, observando su silueta perderse entre los relámpagos. Por primera vez desde que llegó a Dusthaven, sintió algo parecido a la esperanza. Al día siguiente, las horas pasaron entre clases y nervios. Cuando sonó la última campana, Mirae ordenó el aula con esmero, intentando distraerse. Luego se cambió. Eligió su vestido verde oscuro, ese que realzaba los reflejos ámbar de sus ojos, y recogió el cabello con más cuidado del habitual. Jackson llegó puntual, su presencia llenando el umbral. Su mirada al verla la hizo ruborizarse. «Estás preciosa», dijo simplemente. «Gracias», respondió ella tomando aire. Pensé que si iba a enfrentar a Draymore, debía hacerlo con dignidad. Él le ofreció el brazo. «¿Lista?» «Tanto como se puede estar».
El salón del ayuntamiento ya estaba medio lleno. Mirae reconoció rostros conocidos, padres de alumnos, comerciantes, rancheros. Hester Quillwind le sonrió desde la mesa del consejo, donde también estaban Orren Valehart y Bram Hollowcrest. Al final de la mesa, Corbin Draymore la miró con frialdad cuando entró del brazo de Jackson. La reunión comenzó con los temas de rutina: caminos, el festival de la cosecha, nuevas construcciones. Mirae se mantuvo tensa, esperando el momento inevitable. Y llegó. Antes de cerrar la sesión, dijo Draymore con voz suave pero venenosa: hay un asunto delicado que deseo tratar, relacionado con nuestra nueva maestra. Bajo la mesa, Jackson le apretó la mano con firmeza y luego se levantó para enfrentar al enemigo. En realidad, Corbin Draymore, la señorita Mirae Lockwood, ha pedido dirigirse al consejo primero, anunció Jackson Thornvale, con la voz firme pero tranquila. Y como miembro del consejo, propongo que la escuchemos. Orren Valehart, que presidía la reunión, frunció el ceño, sorprendido, pero asintió. Tiene la palabra, señorita Lockwood. Mirae se levantó con las piernas temblorosas, consciente de todas las miradas que se posaban sobre ella. Jackson permaneció de pie a su lado, sólido, sereno, un ancla entre el murmullo de la sala. Gracias, reverendo Valehart, miembros del consejo y ciudadanos de Dusthaven. Empezó, su voz clara, sostenida por años de enseñanza que ahora le daban valor. Vine a este pueblo buscando un nuevo comienzo, y ustedes me recibieron con bondad. Les estaré siempre agradecida. Hizo una pausa, respirando hondo. Pero hace poco me enteré de que el señor Draymore ha recibido una carta desde Boston con acusaciones sobre mi carácter y las razones de mi partida. Antes de que esas palabras se compartan aquí, quiero contarles yo misma la verdad, con la mayor dignidad que pudo reunir. Mirae relató su historia, la misma que había confiado a Jackson, omitiendo solo los detalles más íntimos. Su voz se mantuvo firme, aunque por dentro le temblaba el alma. Entenderé si esto les hace dudar de mi capacidad como maestra, concluyó. Pero les doy mi palabra de que las acusaciones fueron falsas. Siempre he actuado con rectitud y seguiré haciéndolo. Solo les pido que me juzguen por mis acciones aquí, no por los chismes que dejé atrás. Un murmullo recorrió la sala cuando volvió a sentarse. La mano de Jackson buscó la suya, apretándola con un gesto que decía más que 1000 palabras. Draymore se levantó de golpe. Una historia conmovedora, señorita Lockwood, pero la carta de Judge Merrin Crosswind cuenta algo distinto. La describe como una mujer de moral, flexible, que abusó de su posición para seducir. Basta, Draymore, interrumpió Jackson, su voz como el filo de una navaja. La señorita Lockwood ya dio su versión, y tras conocerla estas semanas, me resulta mucho más creíble que las palabras de un hombre al que nadie aquí conoce, menos aún contadas por usted. Hester Quillwind carraspeó. Coincido con el señor Thornvale. La señorita Lockwood se ha comportado con admirable decencia desde su llegada. Sus alumnos prosperan bajo su guía. Así es, añadió el reverendo Valehart. No juzguéis, para no ser juzgados. Su pasado es asunto de ella y de Dios. Lo que importa es su presente. El rostro de Draymore se tornó rojo de ira. Los está engañando a todos con una cara bonita. Esta mujer no es lo que aparenta. Mirae se irguió, la voz templada por el valor que creía perdido. ¿Y usted sí lo es, señor Draymore? ¿Un banquero preocupado por el bienestar del pueblo? ¿O un hombre que intentó chantajearme para que apoyara sus planes contra el señor Thornvale? Un murmullo de asombro recorrió la sala. El banquero palideció. ¿Cómo se atreve? ¡Eso es una calumnia! ¿Ah, sí?, replicó Jackson, avanzando un paso. Ayer mismo me contó que la amenazó con revelar su pasado si no le ayudaba a socavar mi posición en el consejo. Y eso, señor, suena a chantaje. El aire se cargó de tensión. Bram Hollowcrest, desde la mesa, alzó la voz. Ya basta, Corbin.
Primero intentaste quitarle la granja a los Wilson el invierno pasado, y ahora esto. Propongo que se te suspenda del consejo y se revise tu cargo. Secundo la moción, añadió Hester Quilwind con firmeza. Tras una acalorada discusión, el consejo votó su desconfianza en Corbin Draymore, destituyéndolo de manera provisional hasta una audiencia formal. En cambio, la señorita Lockwood fue confirmada por unanimidad como maestra oficial del pueblo, con varios padres poniéndose de pie para expresar su apoyo. Cuando la sesión terminó, Mirai fue rodeada por vecinos que la felicitaban por su valentía. A su lado, Jackson permanecía callado, pero su presencia constante la sostenía entre tanta emoción. Al salir al aire fresco de la noche, ella respiró hondo, sintiendo cómo el peso se aligeraba. «No puedo creer que haya funcionado», susurró. «Claro que sí», contestó él, ofreciéndole el brazo mientras caminaban hacia la escuela. «Te ganaste su confianza, y eso vale más que cualquier carta desde Boston». Ella lo miró, con gratitud y algo más profundo brillando en sus ojos. «No habría podido hacerlo sin ti. Tu apoyo me dio valor». Se detuvieron frente a la escuelita. La luna bañaba la calle vacía con un resplandor plateado. Jackson la miró, la voz áspera de emoción. «Te dije que tu pasado terminaba en mi puerta, Mirai. Y ahora, me pregunto si tu futuro podría empezar allí también». El aliento se le cortó. «Jackson». Él tomó sus manos, las suyas ásperas pero increíblemente suaves al contacto. «No soy un hombre de muchas palabras, pero creo que ya sabes lo que siento. Estas semanas contigo me han cambiado». Y bajo la luz tranquila del oeste, las sombras del pasado comenzaron, por fin, a desvanecerse. «Nunca había conocido a alguien como tú», dijo Jackson Thornvale, su voz baja, temblando entre ternura y decisión. «Tu fortaleza, tu bondad, la forma en que enfrentas las dificultades sin esconderte». El corazón de Mirai Lockwood latía con fuerza, una mezcla de esperanza y alegría que amenazaba con desbordarla. «¿Estás diciendo...?» «Estoy diciendo que me estoy enamorando de ti», respondió él, sin rodeos. «Y si me dieras una oportunidad, me sentiría el hombre más afortunado de todo el territorio de Wyoming». Las lágrimas le nublaron la vista. «Oh, Jackson, he estado luchando contra estos sentimientos, por miedo. Miedo de que mi pasado siempre manchara mi futuro. Pero contigo empiezo a creer en los nuevos comienzos». Jackson sonrió, iluminado por la luz de la luna. «¿Entonces eso es un sí?» Ella se alzó de puntillas y lo besó. Primero fue un roce suave, casi temeroso. Pero pronto el beso se volvió profundo, lleno de gratitud y promesas no dichas. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Eso», susurró ella, «fue definitivamente un sí». Los meses siguientes transcurrieron con una discreta pero dulce corteja. Nadie en Dust Haven se sorprendió cuando Jackson comenzó a visitarla con regularidad en la escuela. Mirai florecía como maestra, introduciendo nuevos métodos y libros que fascinaban a los niños. Jackson siempre la apoyaba, ayudando en proyectos escolares, enseñando a los pequeños sobre la vida en el rancho y la historia natural del territorio. Poco después de su humillación pública, Corbin Draymore abandonó Dust Haven rumbo a Cheyenne, donde, según los rumores, su reputación lo precedió y fue rechazado por los círculos financieros. Con su partida, la última sombra sobre la vida de Mirai se disipó. Cuando el invierno cubrió los prados con nieve, Jackson le pidió matrimonio, ofreciéndole un anillo sencillo, perteneciente a su madre. La boda, celebrada en la primavera de 1879, fue el acontecimiento del año. Todo el pueblo asistió a festejarlos. Selah Duskborn fue la dama de honor, radiante de felicidad por ganar la hermana que siempre había querido. Mirai se mudó al rancho R, aunque continuó enseñando en la escuela de Dust Haven, recorriendo cada día el camino polvoriento con la misma dedicación que la caracterizaba. Jackson, por su parte,
Amplió la casa principal y añadió una biblioteca donde Mirae seleccionó cuidadosamente cada libro, muchos pedidos especialmente a editores del este. Con los años, el rancho prosperó bajo la guía de ambos. Ella aportó su conocimiento de organización y escritura, él, su instinto con la tierra y el ganado. Juntos, formaron una sociedad sólida, equilibrada, profundamente unida. En el invierno de 1880 nació su primer hijo, Kyle Durnell, y 2 años más tarde su hija Rhea Lornfield. Ambos heredaron los ojos azules de su padre y la mente curiosa de su madre. Crecieron entre libros, campo abierto y noches de historias al calor del fuego. De Boston, Mirae solo recibía noticias lejanas. Supuso una especie de justicia poética cuando se enteró de que Judge Merrin Crosswind había perdido su fortuna en malas inversiones y que su hijo Taren Wexmoor se había visto obligado a casarse con una viuda rica para mantener su estatus. Lo que una vez fue motivo de dolor, ahora apenas le provocaba una sonrisa. En su 5º aniversario, Jackson la sorprendió con un viaje a Denver, donde asistieron a la ópera y cenaron en un elegante restaurante. Esa noche, en la habitación del hotel, ella se acurrucó contra su pecho, sintiendo una paz absoluta. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él acariciándole el cabello. De haber dejado Boston, de haber elegido esta vida. Mirae alzó la mirada, sus ojos reflejando amor y gratitud. Ni un solo día. Me prometiste que mi pasado terminaría en tu puerta, y me diste un futuro más grande de lo que jamás soñé. Él sonrió, las líneas de su rostro suavizadas por la dicha. Y apenas estamos empezando, señora Thornvale. Apenas empezando. Sellaron la promesa con un beso que supo a eternidad. Mirae comprendió entonces que su hogar no era un lugar, sino el corazón del hombre que la había amado cuando nadie más lo hizo. 10 años después de su llegada a Duskhaven, el rancho Double R celebró el aniversario de la fundación del pueblo. Ahora abarcaba más de 8,000 acres y empleaba a cientos de trabajadores. La casa principal había crecido, y entre risas y preparación del festejo, Mirae observaba a Jackson organizar las mesas con los cowboys del trajo Hollow Range. Él se acercó, rodeándola por la cintura. ¿En qué piensas?, susurró, besándole la sien. Ella sonrió. En cómo lo que parecía el final de mi vida en Boston. En realidad fue el comienzo de todo esto. Jackson soltó una carcajada cálida. A veces, los finales son solo el disfraz de los comienzos. Y allí, bajo el cielo amplio del oeste, rodeados por risas, niños y el olor del polvo y el pan recién horneado, Mirae Lockwood supo con certeza que había encontrado no solo un amor, sino una vida completa. ¿Filosofía antes del mediodía?, bromeó Jackson Thornvale, arqueando una ceja. Has vuelto a leer a esos griegos, ¿verdad? Quizá, admitió Mirae Lockwood con una sonrisa. Pero sigue siendo cierto. Cuando me dijiste que mi pasado terminaba en tu puerta, no imaginé el verdadero regalo que me estabas ofreciendo. Su conversación se interrumpió con el bullicio de 3 voces que venían desde el arroyo. «¡Papá! ¡Mamá!», gritó Kyle Durnell, con la voz quebrándose entre la emoción de sus 11 años. Pescamos 3 truchas enormes para la fiesta. Rhea Lornfield, con sus trenzas deshechas y el rostro encendido, levantó orgullosa la presa. Y fue Aaron quien hizo la red que atrapó la más grande, añadió. El pequeño Aaron Durnell, de apenas 5 años, infló el pecho, lleno de orgullo. Até los nudos justo como tú me enseñaste, papá. Jackson revolvió el cabello del niño con cariño. Buen trabajo, campeón. Van a ser el plato estrella de esta noche. Los niños corrieron hacia la cocina con su botín. Mirae se recargó contra el pecho de su esposo. Crecen demasiado rápido, suspiró. Kyle ya casi me alcanza de altura. Algún día llevará este rancho, respondió Jackson con un brillo de orgullo. Y Rhea lo dirigirá con él, si la dejas. Esa niña tiene más cabeza para los negocios que muchos hombres.
Eso lo heredó de su padre, replicó ella divertida. Más bien de su madre, dijo él, sonriendo. No creas que no he notado cómo duplicaste nuestras ganancias con esos programas de cría que investigaste. Su charla fluía con la naturalidad de quienes han compartido todo. Triunfos, pérdidas, noches sin dormir y amaneceres llenos de esperanza. Juntos habían sobrevivido a inviernos duros y a tiempos de escasez, sin soltarse jamás la mano. Esa noche, la celebración fue un éxito rotundo. Todo Dusthaven acudió, junto con rancheros y granjeros de los alrededores. Las mesas rebosaban de comida, una banda tocaba melodías alegres, y los niños corrían entre los adultos jugando a las escondidas. Al caer la noche, las linternas encendidas bañaron el lugar con una luz dorada. Mirae se sentó junto a Hester Quillwind, ahora una anciana de más de 70 años, pero aún con la lengua afilada. «Recuerdo cuando llegaste», dijo la mujer nostálgica. «Tan recta, tan pulcra en esos vestidos del este. Pensé que el viento del oeste te haría volar como una hoja. ¿Quién diría que acabarías siendo el corazón de este pueblo?» Mirae sonrió conmovida. «Tuve buena guía, Hester. Tú entre ellas». «¡Bah!», resopló la anciana haciendo un gesto con la mano. «Yo solo te mostré el camino a la escuelita. Fue Jackson Thornevall quien vio en ti algo que el resto no. Desde el primer día te miró como si hubieras colgado la luna en el cielo». Mirae rió suavemente. «¿De verdad?» «Oh, sí. Hasta hicimos apuestas sobre cuánto tardaría en proponértelo», contestó Hester, riendo. «Ganó el reverendo Orren Valehart. Dijo que esperaría 6 meses, por respeto a tu cargo. Los demás pensábamos que no aguantaría ni la mitad». «Y yo creyendo que éramos tan discretos», murmuró Mirae, divertida. «Querida, en un pueblo como este no existen los secretos», le respondió la anciana con una sonrisa tierna. «A veces es una bendición. Todos sabíamos que Corbin Draymore era un peligro mucho antes de que intentara usar tu pasado contra ti. El nombre de Draymore ya casi no se mencionaba. Se decía que había terminado en California, huyendo de los mismos escándalos que lo habían expulsado de Wyoming. Sea donde sea que haya acabado», dijo Mirae serena, «tuvo lo que merecía». Más tarde, Jackson la sacó a bailar. La tomó por la cintura con esa misma firmeza con que lo hizo en su boda, y se movieron al compás de un vals bajo las linternas. «¿Te he dicho hoy lo hermosa que estás, señora Thornvale?», susurró él, con una chispa traviesa en los ojos. «Solo 2 veces», respondió ella sonriendo. «Vas atrasado con tu rutina». Él soltó una carcajada profunda, esa risa que aún le erizaba la piel. «Entonces habrá que ponerse al día, porque sí lo eres, Mirae. Cada día más». El rubor le coloreó las mejillas. «Adulador». «Realista», corrigió él acercándola un poco más. «Y el hombre más afortunado de todo Wyoming». Más tarde, cuando los invitados se marcharon y los niños dormían, Mirae y Jackson permanecieron en el porche, observando cómo las carretas se perdían en la oscuridad. «Otro día de los fundadores exitoso», comentó él. «Aunque sigo pensando que deberíamos llamarlo el Día de Mirae. Este pueblo no nació de verdad hasta que llegaste». Ella le dio un suave empujón, riendo. «Ahora sí estás exagerando. Dusthaven ya existía mucho antes de mí». «Existía, sí», replicó él, besándole la frente. «Pero no empezó a vivir hasta que tú pusiste un pie en él». Y bajo el cielo sereno del oeste, entre el murmullo de los grillos y el resplandor lejano de las linternas, Mirae Lockwood comprendió que cada tormenta, cada caída y cada miedo habían valido la pena, porque la habían traído justo allí, al hogar que ella misma había ayudado a construir con amor y coraje. El rostro de Jackson Thornvale se volvió serio mientras la miraba de frente y tomaba ambas manos entre las suyas. «Sabes que nunca fui bueno para los discursos», dijo con voz baja. «Pero últimamente he pensado en lo diferente que sería mi vida si tú no hubieras bajado de aquel tren. Todo lo que soy, todo lo que construimos juntos,
Empezó el día en que tuviste el valor de comenzar de nuevo. Los ojos de Mirae Lockwood se humedecieron ante la sinceridad en su tono. Y comenzó contigo, que fuiste lo bastante generoso para ofrecerme esa nueva oportunidad. Dijiste: tu pasado termina en mi puerta. Jamás olvidaré esas palabras. Jackson apartó un mechón de su rostro con suavidad. Su toque aún le estremecía la piel, igual que la primera vez. Las mejores palabras que he dicho en mi vida, murmuró sonriendo. Aunque entonces no sabía que, con ellas, también estaba invitando a mi futuro a cruzar esa puerta. En la calma plateada de la noche, con el rancho dormido y los sonidos del campo arropándolos, Mirae se apoyó en su pecho. Aquel escándalo que una vez la había marcado era ahora un recuerdo borroso, perdido entre los días felices y el amor de una vida compartida. «Llévame a la cama, esposo», susurró contra su pecho. Jackson la estrechó con ternura. «Con gusto, esposa mía». Caminaron juntos hacia la casa, mientras Mirae pensaba que, a veces, los finales no eran más que comienzos disfrazados. Su pasado había terminado en el umbral de Jackson Thornvale, pero su futuro, el de ambos, se extendía ante ellos tan inmenso y lleno de promesas como el cielo abierto de Wyoming.